Hoy vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 21, y hoy estaríamos concluyendo, después de varios meses, esta primera carta de Juan. Sin duda ha sido de bendición para nuestras vidas, así que vamos a preparar nuestros corazones y vamos a leer los últimos versículos que nos corresponden en esta carta. Así que acompáñame por favor a Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La predicación del día de hoy está titulada como Últimas instrucciones de un anciano. Estas son las últimas instrucciones de un anciano. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, es igual que el título. Veremos el final de la primera carta de Juan y las últimas palabras que el apóstol le dio a la iglesia de Asia Menor. Van a ser sus últimas palabras en esta carta. Así que el bosquejo está dividido de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Esto lo encontramos del verso 13 al verso 15. Punto número 1 del bosquejo, del verso 13 al verso 15. El Hijo de Dios ora en confianza. El Hijo de Dios ora en confianza. Punto número 1 del bosquejo, verso 13 al 15. Punto número 2 del bosquejo. Punto número 2 del bosquejo. El Hijo de Dios ora por el hermano. Recuerden que me pueden preguntar al final si tienen alguna duda del bosquejo, quieren anotarlo o verlo en los videos. Punto número 2 del bosquejo. El Hijo de Dios ora por el hermano. Esto lo encontramos del verso 16 y 17. Punto número 3 del bosquejo. El Hijo de Dios camina con Dios. Verso 18 al 20. Punto número 3. El Hijo de Dios camina con Dios. Verso 18 al 20. Y por último, el último versículo, verso 21, punto 4 del bosquejo, por supuesto. Verso 21, punto 4 del bosquejo. Y último, el Hijo de Dios se guarda de los ídolos. Vamos a iniciar con el primer punto del bosquejo. El Hijo de Dios ora en confianza y vamos a entrar de lleno para desmenuzarlo con el verso 7. Verso 13. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice la primera parte del verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros. Dice Juan, estas cosas. ¿Qué incluye estas cosas? Todo, absolutamente todo lo que ya vimos anteriormente en los capítulos pasados. Dice Juan, todo lo que hemos visto, todo lo que yo te he escrito, todo lo que ahora yo te presenté, tenía como propósito el siguiente, Iglesia de Asia Menor. Recuerden, esa es la audiencia original. La iglesia de Asia Menor, de toda esa región, tenía como este propósito. Dice el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros. Pero antes de continuar, quiero que noten esto. Dice, estas cosas os he escrito a nosotros, a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta parte, hermanos, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y de hecho se está repitiendo porque, como lo vamos a ver,
Más adelante en este mismo versículo dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, si lo vemos sería como una idea repetida. Entonces, esta frase no la vamos a analizar porque no se encuentra en los manuscritos más antiguos y probablemente no se encuentre en los textos autógrafos. Entonces, primeramente dice el apóstol Juan, mira, iglesia de Asia Menor, todo lo que ya vimos anteriormente, del capítulo 1 al capítulo 5, verso 12, todo lo que ya vimos anteriormente, yo te lo mostré, todo esto yo te lo mostré con estos propósitos. 2 propósitos tuve para mostrarte todo esto, para escribirte estas cartas. Dice el apóstol Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas fueron las causas por las cuales el apóstol Juan escribió toda su carta para contrarrestar las enseñanzas de los gnósticos, que eran herejes y siguen siendo herejes. Punto número 1, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Era indispensable que los cristianos de Asia Menor entendieran y atesoraran en su corazón que ellos tenían vida eterna. ¿Por qué? Porque constantemente estaban siendo bombardeados con las falsas enseñanzas de los gnósticos. Constantemente a lo mejor ellos ya llegaban a dudar de la salvación en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Juan dice, yo quiero que ustedes estén bien cimentados en que ya tienen vida eterna, de que ya la tienen, ya la poseen. De hecho, es el mayor galardón que todo cristiano puede llegar a poseer, la vida eterna. Tu promesa es, cree en Cristo y ¿qué? Tendrás vida eterna. Por eso era importante que el apóstol Juan desarrollara toda esta carta para llegar a esta conclusión. Quiero que entiendan que ya tienen vida eterna. Y vida eterna, hermanos, yo quiero que lo atesoren en sus mentes, lo guarden y recuerden, vida eterna no es vivir para siempre. Vida eterna, de acuerdo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, es lo siguiente. Por favor, vayan al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Juan, capítulo 17, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Escuchen lo que dijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Nuestro Señor va a dar una definición de vida eterna. Y aquí está. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la verdadera vida eterna del creyente es tener una genuina comunión con el Dios Todopoderoso y con aquel que es verdaderamente vida, con su Hijo Jesucristo. Y si ustedes recuerdan, eso lo hemos estado desarrollando en toda Primera de Juan. Comunión con Dios, comunión con su Hijo. Y segundo propósito, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 13, Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Primer propósito, sepáis que tener vida eterna. Segundo propósito, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escuchen con atención, hermanos. Juan no se refiere a que los cristianos de Asia Menor crean para salvación en Cristo. No se está refiriendo en esto. ¿Por qué? Porque Juan está escribiendo a cristianos. Ellos ya creen en Jesús, ya creen para salvación en Jesús. No les está volviendo a escribir para decir, ay, a lo mejor muchos de ellos ya perdieron su salvación, entonces necesito volverles a decir que crean en Cristo para que vuelvan a ser salvos. Para nada. Él se refiere a esto. Repito el verso. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que vuelvan ellos a traer a sus mentes todas las promesas que han tenido de parte de Dios por medio en Cristo Jesús. Ellos las estaban olvidando. Seguramente muchas personas, muchos cristianos de Asia Menor estaban siendo seducidos por las doctrinas gnósticas y estaban poco a poco olvidando lo que habían estado aprendiendo de los apóstoles. Habían estado olvidando la palabra de Dios. Habían estado olvidando las promesas de su Señor Jesucristo. Entonces ellos necesitaban que volvieran a creer en esas promesas que solamente pueden alcanzar por medio de Cristo Jesús. Y déjenme decirles, hermanos, que si ustedes leen, es más, vamos a volver a leer, quiero que pongan atención al verso 13. Vean, pongan atención al verso 13 y vean cómo está escrito. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Curioso es notar que este verso 13 parece la conclusión de la carta. Ya les dije, les voy a dar la razón por la cual les escribí. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna, para que estén conscientes, vuelvan a estar seguros de su vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí bien podría cerrar la carta. De hecho, muchos teólogos dicen que esa sería prácticamente el final de la carta. Este podría ser sin dudas el final de la carta y un gran final en mi opinión. Pero no acaba ahí la carta. De hecho, ustedes vean y todavía tenemos unos cuantos versículos que siguen siendo canónicos. ¿Cómo podemos ver esto? Yo quiero asemejarlo al siguiente ejemplo. Recuerden cuando estaban con sus abuelitas o cuando estaban con sus mamás y ustedes iban a salir a la tienda. Quizás hacía un mal clima y ustedes decían, ahorita regreso. ¿Ya tienes suéter? No, pero si quieres ahorita me lo pongo. ¿Te lo ponías? ¿No te veía tu abuelita? Oye, ¿ya tienes suéter? Ah, sí, ya tengo suéter. Te escuchaba que iba a abrir. No se te olvide el suéter. Ah, está bien, gracias, ya me voy. ¿Pero con suéter? Sí, con suéter. Ya te ibas. Bueno, algo similar está haciendo el apóstol en estos momentos. Ya se está despidiendo, ya se despidió. Pero es tanto el amor que le tiene a la iglesia de Asia Menor que les dice, oigan, les voy a volver a repetir. Yo me estoy yendo, pero les voy a volver a repetir lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque no quiero que se les olvide. Recuerden que el apóstol ya estaba grande. Recuerden que el apóstol ya rebasaba unos cuantos años y reflejaba así su amor. ¿Cómo? Recordándole sana enseñanza a aquellas personas que tenía bajo su liderazgo. Así nada más. Entonces, por eso titulé también la predicación de hoy como las últimas palabras del apóstol. En el verso 13 ya se despidió, pero vuelve a decir esto para que los cristianos de Asia Menor y en la misericordia de Dios, aún nosotros, no olvidemos estas enseñanzas. Así que vamos al verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos vamos a detener en esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Juan le habla a sus hermanos cristianos de confianza. ¿Y por qué Juan usa la palabra confianza? ¿Por qué la trae a la mesa? ¿Acaso no es verdad que el cristiano genuino tiene plena confianza en su Señor? Sí, por supuesto, todos ustedes dicen, claro que el cristiano genuino tiene plena confianza en su Señor. Pero también ustedes me dirán si no es verdad, que en algunas ocasiones de nuestras vidas parece como si no tuviéramos confianza en aquel que es todopoderoso. Ha ocurrido X o Y cosa en nuestras vidas que nosotros no reflejamos esta confianza. Es una realidad. Pero aquí Juan, como anciano, como ya maduro en la fe y con todo el amor que tiene a sus hermanos, les repite, hermanos, tengan confianza en su Dios. Tengan confianza. Y no está mal que nos repitan los hermanos en Cristo eso, que nos vean y que nos digan, ten confianza. Pasemos o no un momento de prueba, ten confianza, ten confianza. Son palabras que nos alegran, son confianzas que nos vuelven a poner en la situación en que Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Recordar los atributos de Él, de nuestro Señor. Así que Juan le está volviendo a decir a su audiencia, mantengan su confianza en su Señor, que es todopoderoso. Pero dice, tengan confianza en un punto en específico. Lo dice en el verso 14. Aquí tenemos que tener esta confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que Él nos oye. Aquí tienes que tener tu confianza, dice Juan. No solamente tienes que tener la confianza en toda tu vida. Específicamente Juan está aquí hablando de la oración y dice, ten confianza en esto, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es una gran noticia. Tenemos al Dios del universo poniendo atención en nuestras peticiones.
en cada una de nuestras peticiones. Por supuesto que estaría padre, ¿no? Estaría genial que cada vez que oráramos, el ángel Gabriel bajara y dijera, Sergio, ¿qué le vas a pedir hoy a Dios? Ah, pues esto y esto. Y él tomara nota. Diría, bueno, yo no me tardo, voy con Dios y se lo voy a presentar. Esto estaría padre, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un ángel, entre comillas, a la disposición de nuestras oraciones, llevándole cada una de nuestras peticiones al trono celestial? Pero esta no es tu realidad, cristiano, cristiana, esta no es tu realidad. Tu realidad es la siguiente. De una forma, yo no me voy a expresar de manera poética, de una forma poética, hermosa, cada vez que tú oras, Dios, imagínate al Dios del universo sentado en su trono, gobernando todo, planeando todo, teniendo todo bajo su control. Cada vez que tú oras de manera individual, Dios dice, mi hijo, mi hija está orando. Y hace esto, el Todopoderoso. Pongo atención. Obviamente yo estoy hablando de forma poética, pero es una manera muy buena de ilustrar. Sergio está orando. Pongo atención. Y pongan su nombre, por favor. Pongan su nombre. El Señor, claro que no es necesario que Él incline sus oídos. ¿Quiénes somos nosotros? Claro que no es necesario que Dios calle a los coros celestiales para escuchar tu oración. Pero Él pone atención perfecta a tu petición. Esto es lo que está diciendo Juan. Y esta es tu confianza. Aquí tienes que depositar tu confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que Él nos oye. Él está atento a todo lo que le pedimos. Cualquier cosa, aquí está diciendo Juan que cualquier cosa. Si pedimos alguna cosa, lo que sea, Él nos oye. ¿Por qué? Porque eres su Hijo amado. Verso 15, continuando esta idea de la oración. Verso 15, primera de Juan capítulo 5, verso 15. Escuchen, primera de Juan capítulo 5, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos que hecho. Pon atención. Estas palabras tienen que llenar de gozo tu corazón. El apóstol está diciendo que cuando el cristiano cuando el cristiano ora, dice, ya tiene su petición automáticamente. Dice aquí, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí la palabra tenemos, pon atención, la palabra tenemos aquí se encuentra en tiempo presente. Es un tiempo presente. Entonces, uno ora y automáticamente tiene lo que pidió. No solamente automáticamente Dios te escucha, sino que automáticamente, de acuerdo con este texto, de acuerdo con la construcción gramatical, tú ya tienes lo que pide. Dios ya te da lo que tú pediste. Cualquier cosa. Tu Dios y Padre, quien te escucha atentamente en cada oración, te da lo que pides. Pero, aquí hay un pero, no tienes que malinterpretar estos versículos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo malinterpretan. A lo mejor ven la construcción gramatical, a lo mejor ven estos textos y dicen, cualquier cosa. Bueno, Juan está diciendo cualquier cosa. Dios me escucha, sí. Y si te escucha, esta es la confianza. Y si te escucha, ya lo tienes. Voy a pedir un Ferrari automático. Ya. Sergio, para la predicación. Quiero un Ferrari. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Pueden pedir cualquier cosa. Pero no malinterpretemos este texto, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una condición. Hay una condición en este verso. Y ya la analizamos, ya la estudiamos. Vayan, por favor, primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Yo que soy soltero estaba así de decir, paremos todo. Oren por una esposa, ¿no? Para mi hermano y para mí. No, pero no. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya después oran por eso. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22.
Vean, esta es la condición. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Escuchen. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta es la condición. ¿Y qué creen? Me salté la condición a propósito porque también se encuentra en el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice lo siguiente. Ahí está la condición que es igual de esta de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Vean, Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, por lo tanto, lo cumple. Pero la condición es pedirlo conforme a su voluntad. ¿Y cómo vas a pedir conforme a su voluntad? Pues porque estás guardando sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Esta es la condicionante. Escuchen. Las únicas oraciones que Dios contesta son las que están hechas conforme a su voluntad. Nada más. Yo quiero que entiendan esto. Y se los repito, igual que se los repitió Juan. La oración no es la varita mágica del cristiano. No es para que Dios, tú oras, a lo mejor oras con un corazón realmente derretido al Señor, con un corazón realmente sumiso al Señor, pero oras fuera de su voluntad. A lo mejor oras por un capricho, que no es pecado, pero capricho que tú quieres. Y tú piensas, bueno, porque está escrito en Primera de Juan que todo lo que yo pida, el Señor me lo dará. Dios tiene que dármelo. Cuando es un capricho, cuando no lo glorifica. No es la varita mágica. Al contrario, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración, hermanos, sí es la manera en la cual tú te puedes comunicar al Señor para expresarle tus anhelos, tus deseos, tus preocupaciones, tu gozo, claro. Pero la oración también es la herramienta en la cual tú aprenderás a decir, hágase tu voluntad. Entonces tú te sometes a la voluntad de Dios. Padre, el ejemplo que puse, ¿no? A lo mejor burdo. Quiero un Ferrari. A mí me haría feliz un Ferrari. ¿Está mal pedir por un Ferrari? Claro que no. No está mal. Pero Señor, si el que yo no tenga este carro te va a glorificar más, por favor no me lo des. Hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Así pedimos conforme a la voluntad del Señor. Así siempre vamos a pedir conforme a su voluntad. Ahora, ustedes a lo mejor pueden decir, ya no, Señor, pues a lo mejor no un Ferrari, pero estoy viendo que hay hermanos que necesitan transporte para sus casas. Te ruego, Señor, que si esto te place, puedas bendecirme con un carro para que yo pueda llevar a los hermanos a sus casas. ¿Se dan cuenta? Así ya cambia. Pero bueno, toda oración es conforme a su voluntad. Solamente el Señor sabe cuál es su voluntad. Nosotros, al estudiar la palabra de Dios, al hacer sus mandamientos, nuestros anhelos, nuestras vidas, la moldamos a lo que Él es, a lo que Él reveló en su palabra, y así poco a poco pedimos más y más conforme a sus propósitos. Poco a poco. Así es la oración. ¿Tú quieres que tus oraciones realmente sean contestadas? Haz la voluntad de Dios. Busca cumplir sus mandamientos. Alíñate con el corazón de Dios. Y así tus oraciones automáticamente serán contestadas. ¿Quieres que tus oraciones jamás sean contestadas? Nunca digas, hágase tu voluntad. Pide siempre lo primero que venga en mente y verás cómo Dios jamás va a contestar tu oración. Y si la contesta, quizás sea para reprensión tuya. Quizá. Bueno, fíjense que hay una diferencia entre las oraciones, la realidad de pedir de un inconverso y la realidad de pedir de un cristiano, y aquí se las quiero mostrar rápidamente. El mundo, por medio de la metafísica y la nueva era, ¿qué enseñan? Dicen, visualízalo y lo obtendrás. Velo y será tuyo, ¿no? O sea, declara, y el universo moverá las estrellas, la luna, el mar, como las promesas de un novio, ¿no? Y te lo dará. Eso dice la nueva era y la metafísica. Pero la realidad bíblica va más lejos. ¿Qué dice Juan? El Dios del universo te va a dar lo que tú pidas.
¿No es más hermoso nuestra realidad? ¿No es más gloriosa nuestra realidad? Claro que sí. Y esto está acorde a lo que ya dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11, verso 24. Vean lo que dice Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos capítulo 11, verso 24, dice así la palabra de Dios. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque es Dios quien te lo va a dar personalmente, porque tú eres su hijo. Y porque tú eres su hijo, buscarás hacer su voluntad en todo momento, glorificarle, honrarle. Por eso el Señor te anima a que ores en todo momento. Y que creas que si tú pides para su gloria, Él te lo dará. Él te lo dará. Cualquier cosa. Miren, hermanos, los versos 14 y 15 que acabamos de ver, podemos observar cómo el Señor nos anima a orar de una manera general, por cualquier cosa. ¿Sí? Pero en los versos 16 al 17 vemos que Juan ya es más específico y ahora dice, tienen que orar por su hermano. Tienen que orar por sus hermanos. Y vean, dice Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versos 16 y 17. Y ya estamos en el segundo punto. El Hijo de Dios ora por su hermano. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Entonces, por favor, para que sigamos analizando, recuerden versos 14 y 15. El Señor, todo lo que pidamos, nos los dará siempre y cuando esté conforme a su voluntad, ¿cierto? Esa es la idea. La oración, aquí ya es más específica. La oración específica por el hermano. Entonces, antes de meternos a la controversia de pecados de muerte y pecados de no muerte, que es lo primero que salta en estos versículos, primeramente vamos a ver qué es lo que Juan quiso dar a entender con estos versos. La idea central es orar por los hermanos que están en pecados. Tú, cristiano, que ora al Señor, Juan te está animando. Juan animó a la iglesia de Asia Menor y ahora nos está animando ¿a qué? A que ores por el pecado que tú sabes, por el cristiano que tú sabes que está en pecado. Y esto hace un hermano maduro en la fe. Ora por el resto de sus hermanos. Es verdad que está bien que ores por ti, no está mal. Ora por ti. Dios te anima a que tú ores por ti. Dios anima a que tú ores por las necesidades físicas de tus hermanos, por la salud de tus hermanos, por las necesidades económicas de tus hermanos. Claro, ora por eso. Pero aquí, en este verso, Juan está diciendo, hermanos de Asia Menor, oren por los pecados de sus hermanos. Si tú sabes que un hermano te ha tenido la confianza de decirte, estoy pecando en esto, ora por él. Si tú te has fijado que algún hermano cae en algún pecado, ora por él. Ora por él. Esta es la idea, orar por los hermanos que están en la iglesia y aún los hermanos que están allá afuera, en otras iglesias. Fíjense que el texto dice, pedirá, o sea, si tú oras, pedirá y Dios le dará vida. Esto lo encontramos en el verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Una vez más, la palabra Dios, ¿se dan cuenta que está en medio? Esta palabra Dios no se encuentra en los textos más antiguos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. Y aquí nacería una pregunta, ¿no? ¿Acaso el cristiano puede darle vida a su hermano? ¿Acaso el cristiano le puede dar vida eterna a su hermano? ¿Acaso nuestras oraciones en sí mismas salvan a una persona? Porque el texto dice que el cristiano pedirá y le dará vida.
Y aquí se está refiriendo a que el cristiano le da vida. ¿Qué está diciendo Juan? Bueno, no, el texto no está diciendo para nada que el cristiano le da vida eterna al otro. No. Lo que Juan está dando a entender es de que la oración del cristiano cuando pide por su hermano que está en pecado es una oración que restaura, que da fuerza, que da nuevo aliento al hermano caído. Así que cada vez que tú oras por un hermano, tú le vas a dar una vida como si fuera restaurado, de ánimos, no para salvación. El texto no está hablando de salvación, sino vida, nuevo aliento, nuevas fuerzas. Eso es lo que Juan nos está invitando a dar al hermano. Orar para darle nuevo aliento, nuevas fuerzas, nueva vida. ¿Me explico? Y de hecho Santiago tiene la misma idea. Vayan a Santiago capítulo 5. Santiago desarrolló algo igual. El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5, verso 15 y verso 20. Santiago capítulo 5, verso 15 y verso 20. Escuchen, vean lo que dice. Y la oración de fe, ¿qué dice? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una vez más, no está refiriendo a que lo salvará de vida eterna, sino que salvará en qué, o sea, Dios puede usar esa oración para que esta persona deje de estar enferma y además, si está cometiendo pecado, esta oración salvará al hermano apartándolo de su pecado. El Señor puede usar esas misericordias. Es una noble labor. Lo igual que dijo Alejandro, esto es oración de intercesión. Pedir por el hermano que sabemos que está mal. Pedir por el hermano o hermana que sabemos que está en pecado. Vean lo que dice el verso 16, continuando con esta idea. Una vez ya entendiendo esto, una vez entendiendo esta noble tarea de la oración de intercesión por el hermano que está en pecado. Verso 16. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora sí. ¿A qué se refiere con los pecados de muerte y no muerte? ¿Hay una clasificación para los pecados? Bueno, a la luz, pongan atención, a la luz de las Escrituras, no podemos decir que haya clasificación de pecados más graves que otros a los ojos de Dios. Pongan atención, a los ojos de Dios y a la luz de las Escrituras no podemos decir que hay una clasificación de pecados más graves que otros. ¿Por qué? Porque todo pecado, ya sea el pecado más oscuro y el pecado más minúsculo, todo pecado, hermanos, es una ofensa directa en contra de la santidad de Dios. Todo pecado. De hecho, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado, grande, no. Chiquito, no. Pecado. La paga del pecado es muerte. Tú, humano, cometes un pecado, muerte. Automáticamente, Dios es justo. Tiene que condenarte, tiene que condenar el pecado. Entonces, ante los ojos de Dios no hay una clasificación de que hay un pecado que ofende más a Dios y un pecado que ofende menos a Dios. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado está en contra de su santidad. Ahí vamos. Bueno, pero hay que aclarar algo. Hay pecados que realmente traen mayor consecuencias a nuestras vidas. Esta es una realidad. Dejando en claro que todo pecado está en contra de la santidad de Dios. Ahora, algo terrenal, hay pecados que realmente dañan más tu vida, que dejan una huella más grande en tu vida. Por ejemplo, no roben, hermanos, no roben, pero les voy a poner ejemplo. No es lo mismo que una persona robe un peso, un peso, que te den un cambio de más en la tortilla y tú no lo devuelvas. Eso es robo. Porque tú estás viendo que te están dando cambio de más y ese dinero ya no te pertenece porque pagaste lo justo por tus tortillas, que están caras, pues ya pagaste lo justo. Si tú robas ese peso, no es lo mismo que tú robes ese peso a no devolverlo, a que estafes a varias familias con 1 millón de pesos.
No es lo mismo. Las consecuencias son distintas. No es lo mismo que tú, hombre o mujer, engañes a tu esposo o a tu esposa diciendo que tienes cosas que hacer en el trabajo e irte con tus amigos y amigas a pasar el rato, conviviendo a lo mejor sanamente, pero engañando a tu cónyuge, a engañar a tu cónyuge y ser infiel a tu esposo o esposa. No es lo mismo, no es lo mismo, pero es pecado. Pero estos pecados traerán diferentes consecuencias a tu vida. Ahí sí podemos encontrar una clasificación de consecuencias en nuestras vidas, pero sigue siendo pecado. Y recuerden, sigue habiendo la paga del pecado, sigue siendo muerte. Y el verdadero hijo de Dios que busca hacer la voluntad de su Padre, no pecar. Bueno, una vez más, aquí Juan da dos clasificaciones. Juan dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿A qué se está refiriendo Juan? Hay dos posturas con respecto a esto. Primero les voy a decir la postura 1 y después la postura 2, que es la que yo creo que es la correcta. Primero, postura número 1 de estos pecados muerte y no de muerte. Que los pecados de muerte son los pecados que le quitan la salvación a los cristianos. Y como les quitan la salvación a los cristianos, nosotros ya no tenemos que pedir por aquellas personas que gozaron de la luz celestial y que ellos voluntariamente le dieron la espalda a esta luz, que es Cristo. Esta es la primera postura. Tenemos a hermanos en Cristo que pecaron, que le dieron la espalda voluntariamente a Dios, que han perdido su salvación y que Juan se está refiriendo, no ores por aquellos que han perdido su salvación, que han disfrutado de los galardones celestiales, de la vida eterna y que voluntariamente se han ido. Por ellos no ores. ¿Por qué? Porque ellos ya están en muerte, pecados de muerte. ¿Cómo lo sabes? Porque perdieron su salvación, se fueron de la iglesia. Si fueran de nosotros, estarían con nosotros, pero como no son de nosotros, se fueron de la iglesia. Pero a la luz de toda la Escritura, la salvación no se pierde. A la luz de toda la Escritura, un hermano en Cristo puede pecar feo a tal punto de darle la espalda a Dios, claro, pero tarde o temprano regresará. Bueno, yo no creo que la primera postura sea correcta. Segunda postura, permítame presentárselas y creo yo que es la correcta. Yo creo, y también otros teólogos creen, que el pecado de muerte son los pecados que el cristiano no confiesa, porque no se arrepiente de ellos, les gusta. Y por lo tanto, son de muerte, ¿por qué? Porque los aleja de la verdadera vida que es Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son muerte porque si estar en vida es estar con Cristo, estar sin vida, estar muerto es estar sin Cristo. Entonces, cada vez que un cristiano peca voluntariamente y no confiesa su pecado, no lo quiere soltar y está cayendo constantemente en ese pecado, son pecados de muerte. Y dejan de ser pecados de muerte hasta que se arrepiente y Dios los perdona. ¿Hay un pecado que el Señor no pueda perdonar? Ninguno, excepto uno, el pecado no confesado, el pecado de cual tú no quieres soltar. Y no tanto porque Dios no pueda, sino porque tú no quieres dejarlo. Estos serían los pecados de muerte. Pero fíjense que Dios castiga mucho ese pecado en sus hijos. Cuando una persona cristiana se empeña en estar en estos pecados de muerte, o sea, pecados no confesados, pecados que están dentro de nosotros, que no queremos soltar, Dios puede tomar cartas en el asunto de diferentes maneras. ¿Cómo? Pues el Señor sabrá. Yo os voy a hablar al tanteo. Quizás te quite tu trabajo, no lo sé, para que tú regreses a Él. Quizá pase algo en tu familia, no lo sé. Quizá una enfermedad llegue, porque tienes un pecado oculto que no quieres dejar. No sé cómo el Señor va a tratar. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que si tú sigues en estos pecados de muerte, no en balde se llaman pecados de muerte. ¿Por qué? Hermanos, aunque no nos parezca real, aunque nos parezca extraño, ¿saben cómo Dios muestra misericordia a sus hijos?
muchas veces quitándole la vida. Dios puede ser que si tú persistes en un pecado, o cualquier cristiano, yo me incluyo, ¿no? Que uno de sus hijos persista en algún pecado de muerte. Dios ama tanto, nos ama tanto que dice, yo no quiero que él siga pecando en contra de mí. Así que lo voy a llamar a mi presencia por su pecado. Hasta aquí terminó su carrera. No va a perder la salvación, no vamos a perder la salvación. La salvación no se pierde, pero seremos reprendidos de esa manera. Sergio, dame versículos. Claro, tengo dos. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 5. Vean lo que dice, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 5. Hermanos, ser cristiano es cosa seria. De hecho, lo dice la palabra, terrible es caer en las manos de Dios vivo. Terrible. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 5. Dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 5. Y tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí una persona estaba cometiendo incesto en la iglesia de Corintios. Con la esposa de su papá, no lo sabemos. Quizá con la mamá, con su propia mamá. No lo deja ver bien el texto. Ahí están las dos opciones. Solamente dice con la esposa de su papá. Está teniendo incesto. ¿Qué está diciendo Pablo? Entrégalo a Satanás. Córrenlo de la iglesia. ¿Para qué? Para la destrucción de su carne. Perdón, Pablo estaba consciente, es Pablo el que está escribiendo en 1 Corintios. Pablo está consciente de que a lo mejor esta persona iba a perder la vida. Pero él esperaba que era preferible perder la vida, pero que se salvara el alma. Que el Señor tomara asuntos de él. Y fíjense, y esto ocurrió. 1 Corintios, capítulo 11, verso 30, unos capítulos más adelante. 1 Corintios, capítulo 11, verso 30. Pablo no hablaba tanteo. Y sabía que esta iglesia ya había experimentado este tipo de cosas. 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Vean. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No solamente estaban permitiendo que había incesto en un hermano, en un cristiano, en la iglesia, sino que estaban tomando la Santa Cena indignamente. Si ustedes leen 1 Corintios 11, la gente de Corintios estaba tomando la Santa Cena indignamente. Y por esta causa, dice Pablo, muchos están enfermos, otros debilitados, y muchos de ustedes muertos. La palabra correcta aquí es muertos. Dios mataba a gente de la iglesia para que no siguieran pecando. ¿Por qué? Uno, para salvar sus almas, como bien lo vimos anteriormente. Y dos, para purificar su propia iglesia. Porque el Señor dice que Él lavará nuestras vestiduras. Y parte de eso es quitar a los hermanos que están en pecado. Quizá gente se han ido, no solamente de esta iglesia, sino también iglesias de alrededor del mundo. A lo mejor vemos hermanos. Y sí, quizás sí son hermanos. Pero el Señor se los lleva de la iglesia. ¿Por qué? Porque la está purificando. No permite que nos mezclemos. Algunos lo están enfermando. ¿Para qué? Para que se arrepientan de estos pecados secretos. Y algunos quizá solamente Dios sabe, les quitó la vida. ¿Para qué? Para que no siguieran cayendo en pecado. Quizá. Bueno, esos son los pecados de muerte y no de muerte. Vamos a continuar avanzando. Me voy a ir un poco más rápido. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Si como hijos de Dios, hermanos, buscamos cumplir sus mandamientos para que el Señor en nuestras oraciones sea exaltado, nosotros no vamos a practicar el pecado. No lo vamos a practicar. Y no por un miedo a la represalia, no por miedo de que Dios nos quite la vida, como ya lo vimos,
sino porque somos engendrados de Él, porque somos sus hijos y buscamos hacer su voluntad. Y fíjense, al hacer la voluntad de Dios tenemos un gran beneficio. Dice el texto, el maligno no nos toca. Este es el beneficio que tenemos los hijos de Dios a guardar su voluntad. Fíjense que muchos cristianos luchan la guerra espiritual contra Satanás. ¿Cómo? Ustedes lo saben. A lo mejor danzando porque piensan que así están peleando en contra de él. Danzan, declaran, reprenden, profetizan, echan fuera demonios, sanan, entre comillas, sanan a montones, pensando que así ellos van a alejar a Satanás. Y hacen 1000 cosas para estar protegidos por Dios y echar fuera al demonio de sus iglesias, de sus vidas, de su economía, de su esposa, de su vientre, 1000 cosas. Pero se olvidan de lo más sencillo y de la orden. ¿Cuál es la orden? Si no practicamos el pecado, si andamos conforme a su voluntad, si caminamos con Dios, el maligno no nos toca. No es necesario echar fuera demonios, no es necesario profetizar, no es necesario hacer las 1000 cosas que ya dije. Solamente Dios dice, sométete a mí y yo te protegeré. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Es la misma idea. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, escuchen, someteos pues a Dios, resistir al diablo, no danzar, no profetizar, no echar fuera de novio, sino resistir al diablo, ¿y qué? Vivirá de vosotros. La condición, ¿qué? Sométete a Dios. Si tú quieres que el diablo huya de ti, si tú quieres que el diablo no te toque, sométete a Dios, a su voluntad. Así de simple, Sergio, así de simple. La palabra de Dios muchas veces no es compleja. De hecho, la mayoría de las veces no es compleja. Pero es esto. Verso 19, primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Entonces, si realmente el cristiano quiere no ser tocado por Satanás, tiene que hacer la voluntad de Dios y someterse a él. ¿Por qué? Porque es su hijo, es hijo de Dios. Verso 19, primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, Juan está volviendo a repetir otra idea que ya hemos visto anteriormente. Audiencia, a pesar de que haciendo la voluntad de Dios estamos protegidos de Satanás, no tenemos que distraernos. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Tenemos que ser como el cristiano del libro de Progreso del Peregrino. No salir del camino angosto que es nuestro Señor Jesucristo. En el momento que el Hijo de Dios sale del camino angosto, que es la voluntad de su Padre, que es caminar con Cristo, automáticamente va a ser amenazado por este león rugiente para ser devorado y destrozado. Y mientras estemos peregrinando en este mundo, siempre nuestra mente tiene que estar atenta y decir, este mundo no le pertenece a mi Dios, es del maligno. Yo voy al mundo de mi Señor. Tengo que estar atentos en no pecar, atento de no salirme del camino. Verso 20, primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida. Es verdad que tenemos que ir con cautela. Verso 19. Es verdad que este mundo le pertenece a Satanás, pero tú le perteneces a Dios. Y aunque tienes que ir por cautela en este mundo, hermano, hermana, no tienes que ir con miedo. ¿Por qué? Porque dice el texto que tú conoces al verdadero, al genuino Dios. Y este genuino Dios es tu Padre, el cual te protege, el cual te procura, el cual te guía, el cual te mantendrá en el camino. Porque Él ha prometido esto. Y mientras el mundo sufre de incertidumbre, hermanos, tú tienes verdadera confianza. Tú deja que el mundo crea en el relativismo.
Tu confianza es objetiva. Tu confianza tiene fundamento. Tú sabes que has creído en el verdadero Dios, a diferencia de otras personas que han creído en dioses falsos. Y así llegamos, hermanos, al último versículo, que está bien corto. Verso 21, primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. De antemano me digo, amén no está en los textos más antiguos. Solamente termina así Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Imagínate que Juan ya te dijo, igual que las abuelitas y las mamás, ponte el suéter, sí. Bueno, ya me voy, cerró la puerta. Imagínate que él tiene llave, él abre, se asoma de la puerta y dice, pero cuídate de los ídolos, y cierra la puerta. Esto está haciendo Juan, esto es la última enseñanza. Antes de despedirse, hijitos, guárdense de los ídolos. Esto era fundamental para los hermanos de Asia Menor. ¿Por qué? Porque la cultura griega helénica estaba tan pegada a la religiosa que prácticamente era, y hoy día sigue siendo literal, pero ahí se podría ver un poco más, porque si tú te volvías cristiano, literalmente cortabas con todo el mundo. Había dioses en cada esquina, tú ya no podías dar tus ofrendas a estos dioses de cada esquina. Prácticamente tú eras apartado de toda la sociedad al creer en Cristo Jesús. Y yo quiero que vean el desprecio que el Señor le tiene a la idolatría. Vamos a ver varios versículos para que ustedes puedan ver el desprecio que Dios le tiene a la idolatría. Y por eso Juan escribió, guárdense de los ídolos. Lo voy a repetir 2 veces para que ustedes lo anoten y yo lo voy leyendo. Si alguien pues ya conoce estos versos, pues puede encontrarlos muy rápido. Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 6. Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 6 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Salmo 115, verso 4 al 9. Salmo 115, verso 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Oreja tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Vayan a Isaías, capítulo 45, verso 20. Aquí los espero porque hay 3 versículos en Isaías. Isaías, capítulo 45, verso 20. Isaías, capítulo 45, verso 20. Isaías 45, verso 20, dice así la palabra de Dios. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento. Otra traducción, son ignorantes. Aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Son ignorantes estas personas. Isaías 46, verso 5 al 10. Isaías 46, verso 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan no febre para que hagan un dios de ello. Se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar y ahí se está. No se mueve de su lugar.
Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Acordad de esto y estad confiados. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordad de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un Dios falso, un Dios hecho por manos humanas y pensamiento de hombre, al Dios verdadero que dice esas palabras? Mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Bueno, en aquel entonces les costaba trabajo hacer la diferencia entre un Dios de madera y el Dios verdadero. Y a lo mejor ustedes pueden descansar y decir, Sergio, yo hace muchos años dejé la idolatría. Hace tantos años que no me hinco un Dios falso. Pero ve lo que dice Isaías 42:8. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Dice así: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí el texto está hablando de figuras de imagen, pero quiero que vean lo que dice: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria. Hermanos, un ídolo no solamente son esculturas. Un ídolo es toda cosa o persona que te aleja de Dios. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más le prestas atención? ¿Qué es lo que más deseas? Que te quite la preeminencia de Dios. Ese es tu ídolo. Y tienes que combatirlo. ¿Por qué? Porque el Señor no dará su gloria a ninguna otra cosa. Porque si nosotros tenemos un ídolo en nuestros corazones, seremos semejantes a las personas que ya leímos. Como decía este texto, seremos ignorantes. Seremos sin entendimiento como estas personas que prefirieron reposar su confianza en algo inexistente, hacer cuerdos y poner nuestra confianza y fe en algo que sí nos puede salvar y ayudar, que es Dios. Por eso Juan termina estas palabras. Por eso Juan termina así su carta, con esta amonestación. Si todo lo que les enseñé ha servido de algo, hermanos, no idolatren. Crean en el Dios verdadero. No le den el trono de su corazón a cualquier cosa. Dirían nuestros hermanos carismáticos, sienten ahí a Dios. Siéntenlo. Que Él sea preeminente. Que Él no sea tu primer lugar. Que Él sea el todo en tu vida. Y así no cometerás idolatría. Hermanos, así termina Juan. Y así terminamos nosotros con una amonestación de la idolatría. Pero quiero unas últimas palabras que creo que resumen muy bien toda la carta de Primera de Juan. Esto es algo que escribió Martin Lloyd-Jones. Quizá no lo escribió escuchando Primera de Juan, pero yo lo leí y creo que es un buen resumen de todo lo que vimos en Primera de Carta de Juan. Pongan atención, dice Martin Lloyd-Jones: ¿eres cristiano o no lo eres? No lo puedes ser parcialmente. ¿Estás muerto o estás vivo? ¿Has nacido o no has nacido? Así se resume toda Primera de Juan. O estás con Dios o estás sin Él. O eres blanco o eres negro. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Examinémonos y oremos al Señor.